Hoy un tema fascinante, el tema de la psicopatía. Una fascinación casi culpable por una personalidad o un tipo de mente caracterizado por la falta de empatía, caracterizado por, bueno, el cliché del crimen. Veremos hasta qué punto eso es real. Y tenemos hoy, para tratar el tema, a el psicólogo forense Daniel Cerro, del canal de YouTube La Caja de Skinner. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, aquí con la fatiga Con que, la que fatiga. te comenté antes. Aquí andamos. Pues te lo pregunto directamente. ¿Qué es la psicopatía? Vale, esa es una pregunta bomba que cuando hacen a los psicólogos que no nos ponemos de acuerdo en nada, en casi ningún concepto, y así vamos como disciplina, ¿no? Pero si algo tenemos de acuerdo por caracterizarlo en varios bloques, sería que es una especie de patrón de conducta, es decir, una serie de conductas que se caracterizan por una marcada pobreza afectiva, una incapacidad para establecer vínculos reales, sea lo que sea eso de reales. Por eso digo aquí que hay un montón de... No, no ficticios, no que parece que te quiero porque quiero algo de ti. No, no, verdades, Eso es, verdaderos. Vínculos que yo te quiero porque de verdad siente eso, ¿no? Eso no carece, simular para no conseguir un simulados. Sí. fin, un objetivo. Y una falta de empatía. Pero ojo, empatía tienen, pero la mitad, por así decirlo. Tenemos, por resumir mucho, aquí también tenemos debate de los psicólogos sobre la empatía, pero podemos dividirla en dos: empatía cognitiva y emocional. La cognitiva sería aquella que nos permite reconocer en los demás las emociones, saber cuando alguien está triste, cuando alguien siente miedo, ira, vergüenza, ¿no? Y la afectiva es sentirla realmente, o ajustar tu conducta a la del otro. O sea, si tu pareja ha visto con tu pareja hachiko y se pone a llorar, pues a lo mejor no es que tú te pongas a llorar, pero sí una mano en el hombro, lo que moldes tu conducta en base a su respuesta. Eso sería... Perdón. Perdón que te interrumpa, pero en el fondo lo que estás diciendo, para que quede claro, no es que no entiendan los sentimientos como puede sufrir alguien que tenga aleximia, alguien que es un trastorno bastante común en gente que está en el espectro autista, sino Eso que lo es. entiende, pero no puede realizar una conexión con esos sentimientos, ¿no? Había una frase muy popular que no me acuerdo mucho, que es: entienden la letra, pero no comprenden la música. Sería una... Y luego aquí hay muchos matices, como os comentaba antes, lo de psicópatas fracasados, y Fracasados, exitosos, etc. en el fondo es un poco lo mismo. Vamos a jugar, si te parece, con dos patas para establecer luego las diferencias. Vale. Por un lado, tendríamos la pata uno, que serían las relacionadas con las características de personalidad, las afectivas. Es decir, la carencia de una empatía, superficiales. De hecho, suelen ser muy divertidos, pero es verdad que si rascamos un poco profundamente no encontramos mucho. No suelen ser culpables, es decir, no se sienten culpables de prácticamente nada. Egocéntricos, narcisistas, manipuladores, mentirosos. Y aquí la mentira muchas veces no tiene por qué tener un fin, simplemente el fin puede ser colárnosla, mentirnos por mentir. Eh, Hay algunos autores que concluyen que no tienen emociones. Esto es un poco una chorrada. Sí tienen emociones. Lo que pasa que no las sienten como nosotros. Donde se ha visto que no tienen esta emoción es sobre todo en el miedo. Le preguntaron a un psicópata una vez qué sentiría si le apuntaran con una pistola a la cabeza, y suponía que, pues, que miedo, ¿no? Se siente. Y las demás emociones las sienten un poco diferentes. Es decir, la ira, la alegría sí las sienten, pero no con nuestros matices, con nuestra complejidad. Y luego, por otro lado, la pata 2, que es el estilo de vida. Es decir, impulsivos, irritables, agresivos, muy poco control sobre su conducta, una necesidad constante de excitación. Suelen tener problemas en la infancia, donde más se ve además es en el maltrato a los animales. Falta de metas realistas a largo plazo, lo que les conlleva muchas veces a llevar una vida delictiva, ¿no? Son muy versátiles a nivel criminal. Y en realidad esto nos conduce a que son muy poco fiables como personas. Bien, esas Son son poco las dos. fiables como personas. Eso es. Como otra cosa no lo sé, pero como personas, Como vale. amigos, como parejas,
como compañeros, digamos que son personas con las que no puedes contar porque si en su interés está traicionarte, lo van a hacer. Eso es. Y además de la noche a la mañana, las típicas historias de llevar 20 años con una persona y de repente desapareció. Y luego lo que has comentado de los psicópatas fracasados o no, en realidad es un poco lo mismo. Con estas dos patas podemos jugar. Es decir, la persona que solo cumpliría la pata uno, la de estilo de personalidad, pero no la faceta criminal o de estilo de vida, sería un psicópata integrado, porque no es un criminal, no está en la cárcel. El que cumple las dos patas es lo que se llama psicópata puro, que es el máximo exponente de la psicopatía, los que todos asociamos cuando decimos psicópata, este. Y luego está un trastorno que se suele confundir con la psicopatía, que es el trastorno antisocial de la personalidad. Luego, si no tienes inconveniente, luego entramos en eso, porque tengo alguna pregunta específica respecto a este trastorno. Pero me gustaría preguntarte antes qué porcentaje de gente, desde el punto de vista profesional, de la psicología, es decir, no simplemente de la divulgación, desde un punto de vista científico, con estudios, con pruebas al respecto, podemos considerar que cumple los requisitos para ser calificado como psicópata. Entre el 1 y el 2% en la población general. Entre el 1 y el 2, o sea, de cada 100 personas que nos vayamos a encontrar, o de cada 50, entre 50 y 100, Sí. vamos a encontrar una que es un psicópata o dos, entre una y dos. Y desde luego no nos encontramos un asesino múltiple de cada 100. Es decir, tiene que haber mucha gente que está integrada, podríamos deducir. Eso es. Y ahí el debate de que la principal prueba para diagnosticar psicopatía es el PCLR de Robert Herr, en el que puedes obtener hasta 40 puntos. El problema es que esa escala está pensada para psicópatas criminales, psicópatas que están ya en la cárcel. Entonces es verdad que las puntuaciones y las estadísticas pueden no ser del todo ciertas porque la escala que se pasa es en realidad una escala para psicópatas que están en cárcel, en prisiones. Para psicópatas fracasados, ¿no? No integrados, por así decirlo. Claro, entonces es un poco una pescadilla que se muerde la cola. Creamos una escala para ese tipo de psicópatas, pero a los otros, a los integrados, a los que solo cumplen la faceta uno y por lo que sea no cumplen la faceta 2. Esto puede ser, algunos hipotetizan que puede ser por mayor inteligencia, un mayor control de los impulsos, tal vez, o una mejor socialización cuando son niños. ¿Y qué es, en tu opinión, qué es lo que diferencia a un psicópata que delinque de uno que no? ¿A un psicópata integrado de uno que es un psicópata prácticamente delincuencial, pero delincuencial en lo abierto, ¿no? En lo que ve todo el mundo, no en la delincuencia de guante blanco, de que robó 1.000 millones en un banco y nadie se dio cuenta? No, no. El típico psicópata que acaba en la cárcel por cometer crímenes. ¿Qué diferencia a uno de otro? Pues posiblemente obtenga una puntuación más alta en la famosa escala de Robert Herr. Tiene más intensidad, porque supongo que habrá gradación también, ¿no? Claro, esto no es un No es no es binario. palos, es un continuo. Entonces, o sea, todos tenemos, alguna vez no nos hemos sentido culpables por hacer algo malo. Alguna vez no hemos empatizado con alguien, ya sea por disonancia cognitiva o cualquier historia con una persona, pero o sea, por eso, como comenté antes, es un patrón, es un continuo. Y que es, justamente ahora me gustaría entrar en lo que ibas a comentar antes. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno antisocial, del que se habla muchas veces, la psicopatía? ¿Es lo mismo? Ese es uno de los temas que más rabia me da, porque bueno, justo hace nada subió también por ahí un youtuber comentando lo mismo sobre el trastorno antisocial de la personalidad, igualándolo a la psicopatía, y no es cierto. El trastorno antisocial de la personalidad, por decirlo de manera coloquial, es un invento para diagnosticar al típico delincuente. Un invento. Sí, en realidad, como un montón de trastornos en el DSM, ¿no? El TDAH, bueno, historias varias, para diagnosticar al delincuente promedio. Entonces, en realidad, sería el que solo cumple la pata 2, pero no es ni psicópata puro que cumple las dos patas, ni el integrado que cumple la primera pata. Entonces, no es un psicópata. De hecho, en las cárceles,
la mayoría de los psicópatas que se diagnostican en cárcel tienen el TAP, el trastorno antisocial de la personalidad, por lo que implica que estás en la cárcel como psicópata, que vas a cumplir la pata 2. Pero en el mundo real, en la calle, la mayoría de los psicópatas no delinquen. Claro, esto coloca aquí dos elementos adicionales. Me acuerdo cuando hablamos con el psicólogo Víctor Santana, que nos comentaba que evidentemente en una cárcel hay cierta decantación. Es como cuando haces un proceso químico, decanta ciertos componentes. La cárcel, que es algo duro, que tú no acabas en la cárcel porque, no sé, te han puesto una multa de tráfico, evidentemente siempre hay excepciones, pero en general, en un país de 47 millones de habitantes, ¿cuánta gente puede estar con una pena de cárcel? 40.000, 50.000, es un porcentaje muy pequeño. Entonces, de esos tiene que haber una decantación de aquellos, bueno, ya nos decía que no solo es una cuestión de trastorno antisocial, también había un grado elevado de trastorno límite de la personalidad, porque tiene otro tipo de, creo que tienen falta de impulsos, falta de control de los impulsos, tienen unas alteraciones es como una especie de bipolaridad, pero prácticamente diaria, ¿no? En el mismo día puede Un tener. epíteto muy alto. Sí, entonces, lo que nos decía es que hay un grado elevado en las cárceles, especialmente cuando se ven gente reincidente o penas muy elevadas, que tiene este tipo de trastorno. Incluso cuando hemos hablado aquí con gente que ha pasado por la cárcel, como Roberto Vaquero, que entró por una cuestión totalmente política que nunca debía haber pasado, hasta Torbe, pero hemos hablado con diferentes, creo que 3 o 4 personas que han estado en la cárcel. Lo que ellos dicen es gente hasta cierto punto, mm, bueno, lo diré directamente, Roberto Vaquero es una persona completamente integrada en la sociedad que no tenía que haber estado en la cárcel. Y lo que comentaba él es la cantidad de personas que tienen problemas psicológicos, pero enormes en la cárcel. Lo decía lo mismo Torbe también. La cantidad, contaba alguna anécdota de, bueno, es que me acuerdo perfectamente, estaban viendo un partido de baloncesto, alguien dijo un comentario y otro cogió una silla y se la estampó en la cabeza la silla, ¿no? Este tipo de, este tipo de entornos, además, donde puede haber tanta concentración de gente con problemas, actúa como una forma de retroalimentación de los problemas psicológicos de cada cual, porque claro, si estás en una presión con 2.000 personas, por ejemplo, y hay un 25 o 30% que tienen algún problema psicológico aparte Ujú. de lo que haya ocurrido para que estén allí, es decir, que hay 600 de esos 2.000 con problemas graves, eso entiendo que también deteriorará los problemas psicológicos con los que ha entrado esa persona antes. Sí, claro, además la escalada de violencia, ¿no? Como os comentado antes, lo del partido de fútbol. La mayoría, en muchas ocasiones están allí, entre otras cosas, por su bajo control sobre su propia conducta. Una alta impulsividad. Entonces, si uno dice algo, el otro salta también. No es lo mismo que alguien. Al final, esto se puede explicar también cómo se puede hacer o no un psicópata, si es el ambiente o no, o cómo nos va moldeando el contexto. Pero evidentemente, si uno salta, el otro salta, al final vas escalando. No es lo mismo ser una persona con bajo control o sea, con un control bueno sobre su conducta en un entorno, o sea, perdón, una persona con un bajo control sobre su conducta en un entorno donde todo el mundo se controla a sí mismo, es menos probable que salte. Claro. Porque si alguien ve que ya puedes saltar, te dice, oye, bueno, no pasa nada, tranquilo, ya te puede ver. Alguien que tiene cierto reconocimiento, es gente muy buena, sabe reconocer cuando alguien por un pequeño gesto se está enfadando e intenta bajar los ánimos, tranquilo, no pasa, somos amigos, sabéis, ¿no? En un entorno al final las cosas se van retroalimentando porque es un sistema complejo. De hecho, bueno, hay ejemplos de donde esto se puede desbordar, que no son símiles de la cárcel, pero un bajo control de los impulsos ficticios, que es el alcohol, pues en las discotecas, ¿no? Hay un Claro. de probabilidad de que suceda este tipo de conductas. Y hay una característica, porque no has hablado, no te he preguntado por ello, dentro de este trastorno antisocial, que bueno, has definido como una forma de englobar, aparte de la población carcelaria o de los delincuentes, haciendo una especie de cajón desastre. Pero hay una característica que a mí me llama la atención porque yo no la conocía. No es lo típico de falta de empatía, no, no, no.
una de las características que se colocaba en cómo hacer el diagnóstico, sumar puntos, era el aburrimiento, la sensación de vacío por aburrimiento, que me sorprendió. Incluso escuchando entrevistas a gente que había sido diagnosticada, porque además es algo muy difícil de diagnosticar, hasta el punto de que creo que hasta los años 80 había ciertas dudas de si la psicopatía existía y si el trastorno antisocial existía, porque recuerdo a una conocida psicópata, perdón, a una conocida psicóloga, afirmando que quizá, y era alguien que decía que, bueno, que esto no existía, lo de los psicópatas, el trastorno antisocial, y dijo, bueno, quizá tengo que cambiar mi opinión por el ejemplo, que por aquel entonces era muy famoso, de Ted Bundy. Ted Bundy es uno de los psicópatas más famosos de la historia de Estados Unidos. Además, alguien que en teoría no tendría que haber acabado ahí. Es lo más sorprendente. Podríamos explicar, yo tengo cierto argumento de por qué creo que acaba ahí. Podría haber sido un psicópata integrado, pero algo acaba haciéndole saltar. Pero repito la pregunta. Veía que en algunas declaraciones de gente que ha sido diagnosticada, que muchos ellos simplemente no van a ir al psicólogo. Oye, ¿me puedes diagnosticar? Es que me siento como que quiero hacer daño a los demás. No, no van a hacerlo. No van a hacerlo porque evidentemente no tienen ningún problema con lo que les ocurre. Pero cuando sí ha habido gente que está diagnosticada, gente que, bueno, han intentado realizar algún documental, etcétera, me sorprendía como cuando se les preguntaba sobre cómo se sentían, decían, es que siento un vacío, siento aburrimiento, necesito algo que me aporte algo para sentirme vivo, ¿no? ¿Cómo De puedes hecho, explicar eso? de hecho, es probable que esa necesidad de estimulación sea una de las causas de la diferencia entre integrados y los puros, o el trastorno antisocial de la personalidad. Esa necesidad de ¿A qué te refieres con esa? que ¿Qué? un psicópata que no puntúe muy alto en impulsividad, en necesidad de excitación, a lo mejor puede ser un buen cirujano y puede Mm. tener un trabajo estable y una vida sin desmadrarse demasiado. Eso puede ser una diferencia además clave. ¿Y por qué crees que ocurre? ¿Por qué crees que ocurre algo así, esa sensación de aburrimiento? ¿En qué se basa una sensación de vacío por aburrimiento? No hay ya no, No hay, no, no hay, no hay claro, investigaciones al respecto. sí, al final es verdad que se ha intentado no como el enriquecimiento ambiental en los chimpancés, los animales, ¿no? Que intentas ahí. Pero es verdad que si puntúas muy alto, al final, por mucho que vayas todo lo de ese parque de atracciones, a cazar con arco en la montaña, poner los cuernos todos los días, no va a ser suficiente. Vas a tener siempre esa necesidad constante. Además, la psicopatía, los psicópatas, eh, creo que están relacionados con muchos mitos, ¿no? Y malentendidos. Tú hablas también de ello. En tu opinión profesional, ¿qué tópicos erróneos hay alrededor de la psicopatía y de los psicópatas? Vale, uno de los principales es confundir, por ejemplo, sociópata con psicópata, por ejemplo. Catalogar a un. Sociópata con psicópata, ¿cuál es la diferencia entre La ambos? diferencia, sí, por los modos sería, un sociópata se comporta aparentemente, es decir, lo que vemos, como un psicópata, Ujú. pero no lo es. Todos nos. Bueno, me explico. Una persona que es capaz de matar sanguinariamente a los hijos de la banda rival, violar a su mujer y luego en su casa es capaz de tener un vínculo bueno con sus hijos y su pareja, leerles un cuento por la noche y sentir un vínculo real con su familia. Eso es un sociópata. Todo nos suena Eso no es un el mafioso. psicópata, Eso es un sociópata. un sociópata. Un psicópata no va a tener esa faceta familiar. No va a volver a casa y aunque esté casado, no va a sentir amor por sus hijos, básicamente. Puede tener los Eso hijos, es, pero amor no va a sentir por ellos. eso es. Otro mito puede ser el de que no existen mujeres psicópatas, por ejemplo. No, claro, es que casi siempre, incluso en el cine, es raro ver una psicópata o una asesina que sea mujer, ¿no? Es muy raro. Habrá Claro, alguna película seguro, pero es muy raro. Y, claro. en realidad, ¿qué porcentaje estamos hablando de psicópatas femeninos respecto a masculinos?
de 1 a 7. Por cada 7 1 a hombres suele 7. haber una mujer. Y además, se cree que se infradiagnostica porque esto ya, como sociedad, muchas veces es más fácil de decir que una mujer está loca a que es mala. Entonces, Mm, la- a veces hay diagnósticos en trastorno límite de la personalidad en la cárcel que pues, a lo mejor o posiblemente sea una psicópata. Eso es muy común. Eso es muy común, por ejemplo, pasa, pasa en algo que es de lo peor que puede ocurrir. Un padre que mate a sus hijos. Si uno ve las descripciones en la prensa, que normalmente yo me he ido a las estadísticas, esto es estadístico, ¿eh? Si vais a las estadísticas de padres que matan a los hijos o están condenados por matar a los hijos, el porcentaje es similar. Condenas, ¿eh? No acuso, condenas. Creo que andan 55% mujeres, 45% hombres, más o menos, hablo de memoria. Pero claro, cuando luego ves la explicación normalmente es que el hombre lo ha hecho por A, B o C y la mujer es porque estaba loca. O que se ha intentado prácticamente infantilizar a la mujer, convertirla en alguien que no es sujeto y dueño de lo que hace, sino que simplemente si ha hecho algo tan horrible no es por ellas, porque... Eso es. Además, presentan algunas diferencias. Evidentemente, la base común sí la tienen, pero por ejemplo, las mujeres psicópatas, que claro, de niñas psicópatas no puedes hablar hasta que esa persona sea adulta y se le diagnostique de psicopatía. Pero bueno, las niñas psicópatas que ya son adultas, sí que se ha visto que presentan más riesgo de sufrir un abuso sexual, por ejemplo, por la ¿Cómo, promiscuidad. cómo, cómo? Claro, los psicópatas son muy promiscuos. Pues Ajá. una niña psicópata presenta más riesgo de sufrir un abuso sexual hacia ella. Esto, como siempre, la responsabilidad no es de la niña. Claro, porque la niña no puede dar consentimiento. No, Aunque esté de acuerdo, evidentemente es el mayor de edad el que ocurra lo siempre, que ocurra, es el responsable y el que tiene que ir a la cárcel, aunque la siempre. niña diera consentimiento. Eso es irrelevante. La niña no puede dar consentimiento. Perdón. Exacto, pero provoca, es como si yo voy por la sabana con un chuletón en la mano. El que me mata es el león, pero provoco de alguna manera esa situación, pero evidentemente el culpable no soy yo. Pero eso sí que puede pasar. Y además, en general, son más autodestructivas con su entorno Autodes. y sus Pero familiares. eso pasa solo con las mujeres que bueno, sufren de psicopatía o con otro tipo de trastornos, porque hay ciertos trastornos, creo que también pasa con el trastorno límite de la personalidad, que implican mucho de autosabotaje, ¿no? Autodestrucción, prácticamente acabar contigo mismo. Mm. Eso también ocurre con Sí, en 50 mujeres también. En cambio, los hombres suelen destruir más un poco el entorno. el entorno, el entorno. Eso es. De hecho, los asesinos en serie muchas veces pues sabemos que las mujeres de media, ¿no? Hay más probabilidad de que acaben envenenando a alguien muy cercano por venganza, por celos, por lo que sea. Y el hombre, el típico asesino en serie que va a por personas que no están en su círculo. En su círculo. O sea, la mujer psicópata opera más en su círculo cercano, el hombre psicópata en el círculo ajeno, ¿no? Puede ir y matar, no sé, a alguien que va por la calle por la noche, por así decirlo. Eso es. Eso es muy Otro, raro, además, una mujer. sí. Otro mito puede ser de lo de que sufren, que pueden sufrir ansiedad o depresión. En realidad, esto correlaciona inversamente con rasgos psicopáticos. No tienes empatía hacia los demás, narcisista, manipulas a los demás. Mm, Es un poco difícil que un psicópata padezca ansiedad o depresión. O sea, un psicópata es difícil que se sienta deprimido. Sí, sí, sí. Él siempre está, no a tope, entiéndase, pero están bien. O sea, están con un aplanamiento afectivo, pero están bien. Y pasa lo mismo con la ansiedad, ¿no? Tampoco No, no, sufren de ansiedad. no, no. Hay una figura que se llama el psicópata secundario, que es un poco lo mismo, pero que sí puede padecer ansiedad y depresión. Pero es verdad que eso está muy discutido porque es que va un poco en contra de lo anterior. Como no, un psicópata que puede sentir empatía.
Bueno, entonces no es un psicópata. Hay debate, ahí. Y porque claro, lo que vemos además en muchas personas que tienen trastornos graves psicológicos es que no tienen solo uno, tienen varios. Hay una concurrencia, Mm. pueden tener anidados dos, tres. Alguien que tiene un trastorno antisocial o psicopatía, ¿es posible que al mismo tiempo sufra de trastorno antisocial, otro tipo de trastorno o no? Sí, si tiene psicopatía y trastorno antisocial, claro, sí. Sí, sí, Sería sí. una bomba ya, Mm. vamos, es que eso sería… Es Uf, psicópata puro, en realidad. Es el clásico, el que todo se nos viene a la cabeza. El trastorno dual es más común, el consumo de sustancias. Me gustaría, por cierto, rescatar algo que has dicho antes sobre el integrado, lo de que tenías una teoría, si te sí. parece. Hay dos teorías importantes sobre los psicópatas integrados, es decir, los que solo cumplen la pata Los que 1, son nuestro estilo jefe en la oficina, de el tío que… personalidad. Uy, Claro, perdón, se me ha cortado. Sí, perdón, ¿me escuchas? Sí. El psicópata integrado para, vamos, para resumirlo y colocar una imagen ahí que todos podamos ver. Nuestro jefe que dice, ¿cómo se puede ser tan mala persona? Ese tío, dice, sí, tiene un psicópata. Ojo, a lo mejor es un psicópata. Perdona, ¿qué pasa con ese? eso es, pues hay dos teorías. Una es que en realidad no están integrados en sociedad. Por ejemplo, el líder de una secta que abusa Ajá. sexualmente día sí, día no, pero no le pillan, pero está integrado en la sociedad. Ah, vale. Y la otra hipótesis es que no, que en realidad están integrados, que hacen el mismo daño a la sociedad que cualquier otra persona. Claro, si atendemos un poco a sus características, aunque solo sea las de la pata 1 del psicópata integrado, evidentemente eso juega en contra a hacer el mismo daño que una persona promedio. No quiere decir que una persona promedio no haga más daño que un psicópata integrado, pero si hacemos una media, a ver, las características van un poco en contra. Pero esas son No, las dos vertientes. claro, ahí hay un ejemplo clásico que es Steve Jobs. Si leéis sobre la vida de Steve Jobs, que tenía a su primera hija cuando era multimillonario viviendo con cupones de comida, que era capaz de despedir a cualquiera por relación supuestamente cercana que hubiera tenido con él, por una frase que no le hubiera gustado. Bueno, todo tipo, bueno, hay un ejemplo de uno de sus hijos pidiéndole un abrazo por la noche y le decía algo así como, en esta casa ya no damos abrazos. Em, Tenía un comportamiento verdaderamente que daría miedo si esa persona se hubiera educado en un arrabal, no hubiera tenido dinero, hubiera tenido, digamos, una inteligencia normal en lugar de ser alguien muy brillante. Esa persona, de verdad, igual hubiera acabado en un penal 30 años, ¿no? Mm. Además, esto enlaza muy bien sobre si un psicópata nace o se hace, por ejemplo. Claro. Y aquí tenemos que tener en cuenta, voy a hacer un ejemplo que creo que se entiende bien. Tú, cuando naces, tienes una predisposición genética a tener una estatura, un 80, digamos. Es tu potencial. Si comes bien, si te alimentas bien, si la vacuna, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Si no lo cumples, no vas a medir un 80. Hace 200 años, no sé cuánto medíamos, pero unos 60 y pico. Pues esto con la psicopatía es un poco igual. Es decir, hay un potencial, pero si se dan unas condiciones más amigables, más enriquecedoras, quizá, pues una persona que iba a puntuar 30 y pico y podía ser una sesión en serie, se quede un estafador de abuelas, por ejemplo, sin más. No llega No, a y más. claro, hay incluso, ¿cómo se llama? El gen del guerrero, que solo se expresa cuando alguien ha sufrido abuso en su infancia. En el sentido de que no acaba desarrollando esa agresividad, si teniendo el mismo gen, no, es decir, si esa misma persona no tiene el gen y ha sufrido abuso, quizá no se vuelve en alguien tremendamente violento. Mm, Y si lo tiene y no ha sufrido abuso, quizá tampoco. Pero si lo tiene y sufre abuso, si se da esa combinación, puede ser una auténtica bomba mm, en la edad adulta, ¿no? Porque lo que se habla, a la conclusión que al final ha llegado la medicina, ¿no? Que somos una mezcla de nuestro entorno y nuestros genes en una especie de retroalimentación constante. No es que es un 50%, 50, no, es un sistema complejo en el que eso ambas es. cosas van, nuestra genética afecta a nuestro
entorno y nuestro entorno, nuestra genética, diríamos que hasta nuestra epigenética, pero bueno, esto es otro Sí, sí, debate. sí. Eso es de hecho, por ejemplo, los correlatos neuropsicológicos, neurológicos de la psicopatía, es verdad, no hay causa-efecto. No, que si una reducción del tamaño de la amígdala, que si una baja activación del lóbulo frontal, no hay causa-efecto. Y no se puede explicar porque podemos poner un ejemplo que es de la psicofisiología, es decir, cómo afecta nuestra conducta, a nuestro sistema nervioso con los famosos taxistas de Londres. De tanto orientarse por las calles, el hipocampo aumentó de tamaño. Sí. Entonces, no puedes decir que el psicópata con ese cerebro a los 40 años se comporta así, aparte de que es un reduccionismo, se comporta así por el mero hecho de tener una amígdala más pequeña. No, porque nuestra conducta cambia también nuestro sistema nervioso, obviamente. No, y luego está el tema de que muchas de estas personas tan autodestructivas o que se han criado en entornos bueno, que les han destruido, han acabado abusando de las drogas, que vete tú a saber qué impacto han tenido el abuso de todas estas sustancias en su cerebro, ¿no? Mm, De hecho, hay algún asesino muy conocido de Estados Unidos que su entorno dice, no, él verdaderamente cambió cuando empezó a abusar de las drogas, de la química, creo que eran anfetaminas o algo así. mm. Em, pero me gustaría preguntarte además de cómo se puede prever que un niño acabe convirtiéndose en un psicópata. Evidentemente, como ha dicho Daniel, como has dicho, no es simplemente una cuestión de genética, las cosas pueden cambiar, el entorno puede mejorar, etcétera. Pero hay gente pequeña que ya va apuntando, ¿no? Hace daño a animales, etcétera. E incluso creo que hay un diagnóstico, un trastorno que no es un trastorno antisocial porque no tienen la suficiente edad, pero que es una especie de ya vas encaminado a tener cierto comportamiento. ¿Qué pasa con aquellos que son preadolescentes, tienen 10, 11, 12 años y ya tienen cierto comportamiento verdaderamente grave? Sí, el trastorno de la conducta o Sí, disocial. Sí. Eh, bueno, empiezan desde muy pequeñitos, de la formación de la personalidad. Sobre todo se ve con los animales, que ya no es maltratando a animales extraños, por ejemplo, en el campo, es una práctica desgraciadamente bastante común hasta hace muy poquito, sino a los animales de casa, con los que presumiblemente estableces un vínculo y una empatía con ese animal. Y si descubres o crees que un niño puede ser un psicópata, que no lo sabemos hasta que no se desarrolle, porque puede claro. ser la edad, puede ser inatención, puede llegar. eh, Hay un montón de variables, pero al final es un poco como los adultos. Si realmente fuera psicópata, vamos en el caso de que has acertado, has dicho, este niño es psicópata. Lo mejor que puedes hacer es empezar cuanto antes y intentar que cuando trabajan en terapia no es una terapia normal, es una terapia en la que todo va ligado a su beneficio. Que hacer las cosas mal, en Todo va, realidad, la terapia va todo ligado a su beneficio. O sea, es tú, decir, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo? no es, tienes que tratar bien a alguien porque las relaciones son así, una relación sana es así, porque tú no puedes hacer esto. No, 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 no. Es que si tú haces esto, vas a acabar en la cárcel y no vas a poder hacer paraquedismo. Lo que te beneficia a ti, no la ética o lo que beneficia a los demás. Eso es un poco porque la estructura de personalidad como tal no la vas a cambiar prácticamente nada. Entonces, y depende del psicópata, porque eso también, hay psicópatas que puntúan muy bajito en la escala y no va a tener mayor trascendencia. Y hablando ya de casos concretos, para ti, ¿qué ejemplos de todos los históricos que suelen, bueno, podemos ver en el cine, en la literatura, en los documentales, prácticamente estamos rodeados de este tipo de ejemplos históricos basados en casos reales? ¿Qué gente te llama la atención que tú digas profesionalmente? Sí, vamos, con todos estos rasgos era un psicópata. En España o en Estados Unidos. No sé, Ted Mm, Bundy, este tipo de sí. gente. Hay uno que era en España el asesino del ascensor, creo que se llamaba. El violador de ascensor, el asesino Del de ascensor. Bueno, ascensor, acabó matando, que, desde luego. que creo que consiguió engañar
y manipular, que eso ya dice mucho, a 2 o 3 psicólogas forenses en prisión que no mostraban ninguno de los rasgos. Luego, evidentemente, sí. Sí, sí, sí. Es un ejemplo característico. Ostras, El perdón. Es que me sueltas esa pelota. Yo de verdad. Eh, a ver cómo lo digo esto. Manteniendo el respeto, ¿eh? Pero que una conversación con un profesional, por muy profesional que sea, pueda acabar gente en la cárcel o saliendo en la cárcel con lo difícil que es, porque entiendo que es muy difícil, con una conversación o 5, poder saber no ya cómo es esa persona, que ya, bueno, sino que un hecho ocurrió o no, eso me parece muy peligroso, pero bueno. sí, sí. Eh, Sí, además, hay un montón de casos, por eso cuando la gente se para a diagnosticar tan a la ligera, ¿no? De es psicópata, no es psicópata, mira, es que me ha hablado mal, es que no tiene sí. ningún respeto. Y luego en prisión, gente aparentemente profesional, y se la cuelan, como cuidado, que esto que no es tan fácil. Pero claro, porque el psicópata sabe, aunque no lo pueda sentir, sabe lo que espera la otra persona que le diga, ¿no? Eso es. De hecho, hay uno muy famoso que estudió Robert Herr, que es casi el padre de la psicopatía, que el tipo en la cárcel se pudo hacer con todos los test, todas las pruebas psicométricas, todas las entrevistas, y de alguna manera comerciaba con los presos para ver a dónde querían ir. ¿Quieres ir al psiquiátrico? ¿Quieres, bueno, mira, aquí tal, 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 tal? ¿Que quieres, ansioso, algo de relacionado con la ansiedad? Venga, esto. O sea, son muy, 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 muy peligrosos. De hecho, llegar hasta un punto, uno muy, 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 muy fuerte que estudió este hombre, cuando salió de prisión, un psicópata que puntuó, no sé si 38 en la escala sobre 40, o sea, O uno sea, el 40 prácticamente el máximo, 38. es el máximo, el psicópata es el máximo. Daba una conferencia a este hombre, entonces luego firmaba, pues, no sé si un libro o lo que sea, y el psicópata estaba en la cola, en la fila, delante de Robert Herr, donde estaba explicando que él, por supuesto, era ayudante de Robert Herr, doctorando, y que le había ayudado muchísimo en sus investigaciones. Madre mía, madre mía. Madre mía. Pero eso también son rasgos narcisistas, ¿no? Hay cierta concurrencia entre. Bueno, entiendo que tiene que haber cierto solapamiento, como todo. Algunos psicópatas tendrán, no sé, aspectos narcisistas también, ¿no? Sí, es verdad que hay una prevalencia más alta en psicópatas de narcisismo, pero curiosamente menos que de maquiavelismo. Bueno, obviamente es un poco sentido lógico también. Bueno, y tú crees. A ver cómo digo esto. ¿Tú crees que alguien como Ted Bundy, que bueno, voy a explicar el caso para aquellos que no lo conozcan, pero bueno, eso es uno de los psicópatas clásicos dentro de la literatura en Estados Unidos? Es alguien que era, si no recuerdo mal, era sociólogo o psicólogo, creo que era sociólogo, pero bueno, Mm, o politólogo, bueno. En cualquiera de los casos, alguien que tenía formación, era alguien que tenía una novia que creo que tenía un hijo de otra pareja, pero era alguien que podía haber tenido una vida relativamente normal y que hay un momento determinado que cuando empieza a estudiar una segunda carrera y las cosas le van mal, entra en una especie de espiral en el que probablemente no ve salida y se convierte o pasa de ser un psicópata exitoso o integrado en un psicópata fracasado, pero brutal, de matar a una gran cantidad de chicas jóvenes, de escapar de la cárcel, de luego ser su propio abogado en el juicio, prácticamente vendiéndose a sí mismo como superestrella. Lo podéis encontrar en YouTube hablando con los medios al salir del juicio. Verdaderamente increíble cómo hablaba con los periodistas. Se sentía como un jugador de fútbol. Es una cosa, pero mm, auténticamente demencial. Cómo entrevista a las víctimas o a aquellos que le acusan. Es verdaderamente alucinante, os lo recomiendo. Eh, ¿Tú crees que a veces lo que separa a un psicólogo, perdón,
psicópata integrado de uno que no lo está, es un hecho fortuito como no ver que tienes ninguna salida, ¿no? Ya puedo desarrollar lo que quiero hacer porque no tengo que pagar ningún precio porque lo tengo todo perdido. O percibo que lo he perdido todo. Sí, sí, claro, claro. De hecho, ahí está, ¿no? De las teorías que te he comentado antes, ¿hasta cuándo puedes mantener la careta? ¿Hasta dónde? Muchos psicópatas se pasan toda su vida sin hacer nada delictivo, sin cometer ningún crimen, pero a un detonante, algo que de repente, ¡pum! Posiblemente desde muy, o sea, la escala en el famoso test, si aumentó sería por los crímenes, ¿no? Pero la pata uno seguramente puntuaba muy alto ya. ¿Y qué hacer? Porque claro, vamos a hablar de forma práctica también. ¿Qué hacer cuando alguien se cruza en su vida con un jefe, con un novio, con un marido, con una hermana, con un hermano, eh, en los que tiene una relación estrecha por la situación en la que está? Es decir, si es familiar, político, de sangre, le va a tocar vivir con él. Si es alguien que está en un entorno laboral, quizá pueda elegir. Pero, ¿qué hacer cuando en tu entorno cercano tienes a alguien que crees que puede ser un psicópata? ¿Cómo Hmm, deberías comportarte? Claro, aquí matizamos de ha bajado Dios Todopoderoso y ha dicho, es un psicópata, ¿no? Porque ya hemos visto la Sí, complicación de diagnosticar sí. todo eso. A ver, lo primero, jugar al juego de, de yo más con un psicópata es complicado. Es una persona, digamos, con nervios de acero. Que de alguna manera comprar el pan para ellos es casi lo mismo que descuartizar a alguien a nivel fisiológico de emociones. Entonces, intentar no mostrarse vulnerable, no caer en sus juegos. Es difícil y mucha gente acaba cayendo. Como has comentado antes de la adulación de ciertas personas, esto se puede producir por varios motivos. Uno de ellos sería que los psicópatas son muy buenos em, con el amor y el odio, lo típico de las relaciones tóxicas, de te doy un poquito de y luego Palo y castigo. zanahoria, ¿no? Palo y zanahoria, los psicólogos, lo diré. Los psicópatas lo hacen perfectamente, ¿no? El palo y zanahoria, ahora, bueno, te doy y luego hoy te pido perdón, aunque no lo sientas. Simplemente lo Eso hago es. para que tú vuelvas. Entonces siempre se manda no entrar en ese juego, porque ahí y que nos dejemos llevar un poco por la intuición también. Si es un jefe, pues habrá que ver la trayectoria que tiene. A lo mejor es nuevo y se va a ir en breves. Que eso es otro de los mitos también de que como si los psicópatas solo estuvieran en Estados Unidos, en los altos Claro, ejecutivos, ¿no? claro. No hay en España, Hay en ni en tu España y lo hay. ciudad. De hecho, hay un estudio de, no sé, era un antropólogo de los Inuit que tenían hasta una palabra para el psicópata. Decían algo así como, es aquel que no sale de caza cuando le toca, que abusa de mujeres y niños cuando los hombres no están, que roba la comida a los demás. Y cuando le preguntaron que qué se hubiera hecho con ese sujeto hace 50 años, pues sería tirarle al hielo cuando nadie mire. O sea, Claro. psicópatas están en todas las culturas. Cuando nadie mire, tum, empujón y al agua. Empujón y al agua. Eh, bueno, vamos con otra pregunta. Psicopatía y poder. Psicopatía y poder. Ah, esto es algo que se habla mucho. Incluso hay libros enteros de supuestas porcentajes, estudios, de intentar proyectar, teniendo en cuenta las entrevistas, etcétera, si hay un grado mayor que el porcentaje normal, que has comentado que era entre el 1 y 2% de la población, si ese porcentaje dentro del mundo de la empresa, del mundo de la política, del mundo de el alto standing de lo que sea, de los altos niveles del ejército, de cualquier cosa, ya no es el 1 o el 2, es el 5 o es el 10 o es el 15. Mm. Por, porque hay alicientes para bueno, poder tener control sobre las personas, etcétera. ¿Tú qué piensas de la psicopatía y el poder?
evidentemente están muy relacionadas. Hay algunos estudios donde se intentó ver qué profesiones o qué carreras universitarias puntuaban los sujetos más altos en psicopatía, ¿no? Y se hizo antes de que empezara la carrera, es decir, que no hubiera un proceso de culturización, ¿no?, de rasgos psicopáticos, por así decirlo. Y evidentemente pues, puntuaban más alto en política, economía, derecho. De hecho, muchos estafadores que son psicópatas, las carreras que suelen desarrollar son posiciones laborales donde tienes poder sobre otra persona. Y además donde puedes engañar muy fácilmente. Un médico, un abogado, Un un médico. Un un médico médico. psicópata, eso sí que da miedo, ¿eh? La Un médico relación de psicópata. poder con el paciente. Un psicólogo. Eso, Y de eso hecho, también es curioso, ¿eh? El tema de la psicología, porque yo tengo amigos psicólogos que me dicen, eh, tengo muchos compañeros y a veces me da la sensación de lo que buscan es estudiar sus propios problemas eh, para conocerse mejor, ¿no? hmm, No deja de tener cierta lógica que un psicólogo o un médico fuera la profesión que pudiera optar un psicópata, ¿no? sí, pero vamos, económicas y derecho mucho más. En realidad, psicólogos y médicos es menos relevante. Sobre todo suelen pasar por, por psicólogos, pues ya sea con el típico de la terapeuta, estar en una situación de poder sobre una persona y además pillar el engaño es muy difícil porque tú vienes de una situación de sufrimiento. Entonces, evidentemente, a un psicópata le encanta ese tipo de profesiones. Y en entornos laborales donde eres un número, es una escala a lo mejor muy jerarquizada, donde las relaciones sociales no sean tan de importancia, sino más a los números, pues hombre, es probable que ahí se desarrollen más. De hecho, se habla de migración de los psicópatas. Es decir, hay menos psicópatas. Migración de los psicópatas. A ver, Sí, ¿cómo es hay eso? menos, hay menos psicópatas en los pueblos que en las ciudades. Migran a las ciudades en busca de oportunidades como todo el mundo, ¿no? ¿Por el pueblo te Porque, conoce todo el mundo o porque? claro, en los pueblos no tienes anonimato. Es como lo de los Claro. inuit. En la ciudad van con una máscara. Y de hecho hay estudios, no sé dónde era, en Inglaterra, donde se ve que en las ciudades en el sur hay muchísimo más. No puede ser, pues es un 1 o 2% a nivel global, ¿no? Psicopatía de relaciones de pareja. Porque, claro, eh, si hay algún sitio, al menos hasta los últimos años, donde tú te has podido esconder, por tú hablo en general, alguien que sea un psicópata, es en una relación de pareja, ¿no? Donde uno puede enseñar una cara al exterior, pero luego de puertas adentro que haya un infierno, haya literalmente un infierno en ese hogar. ¿Cómo Mm, son las relaciones de pareja con una persona, un hombre o una mujer cuya pareja sea un psicópata o una psicópata? mm. En general, sobre todo ese punto alto suele ser desastroso a nivel, o sea, sobre todo a la otra persona y es de alguna manera con la confianza o la habituación, se quitan la máscara, dejan de simular que se comportan como personas, que son ellos. No me gusta usar la expresión son ellos mismos porque todos somos según el contexto en el que estemos, pero bueno. Claro. Pero es verdad que las conductas pueden ir desde controlar, aislar a la persona, en un control absoluto de todo lo que hace, amenazas, y sobre todo es un poco como una mini secta, intentará aislarte de todo el entorno. Pueden ser muy agresivos, no tiene por qué ser físicamente, alguna vez, pero no tiene por qué serlo, es más verbal. Humillaciones y desprecios constantes. Hay una historia de un psicópata que le ponía los cuernos a su mujer, es una víctima, ¿no? Y cuando llegaba a casa, él se tomaba en la cama y le contaba con quién había estado. Y sobre todo, lo bien que se le había pasado y lo mala que era ella. Lo decía sin ningún. O sea, para hacerla sufrir aún más. Mira, he hecho esto y Eso es, encima te lo voy a contar y tú no te puedes ir porque como te vayas te voy a hacer X, Z o D. Con lo cual vas a estar aquí oyéndome mientras estoy machacando psicológicamente. eso Eso es es, brutal. eso Eso es. es Y además, brutal. como casi todo, sin inmutarse. Y otra de las complicaciones que tiene respecto a otro tipo de personas que no solo que te manipulará, sino que si les pillas la mentira, les da igual. Es decir,
no va a admitir sus errores y además parecen tan seguros de sí mismos que te hacen dudar a ti. O sea, si les descubres, como no sienten ese nerviosismo ante el miedo, ¿no? Les da igual. Esas son unas cosas que a veces es el mito de la inteligencia. Una persona que mantiene un perfil alto en las relaciones sociales, ¿no? Que es el crack del grupo, porque se relaciona muy bien, sin miedo, muy extrovertido, como un efecto halo de posición social, pero no es más inteligente. Solamente, pues. Y. Prácticamente se está manifestando a sí mismo como alguien que es seguro de sí mismo, que no tiene siempre por qué coincidir con la inteligencia. A lo mejor simplemente tiene esa seguridad y hay un efecto arrastre. Y me llama la atención lo que has dicho, ¿eh? De la gente que es capaz de mentirte y cuando les pillas lo niegan tanto que quieren hacerte dudar. Es como una especie de tour de force, de lucha, para ver quién reconoce. Oye, porque cuando has pillado a alguien, y seguro que vosotros habéis pillado en alguna ocasión, Mm, a alguien que tenéis pruebas, no la convicción, tenéis pruebas de que os ha engañado y que no lo reconoce y 20 veces si no lo reconoce. Y hay un momento en el que es como una especie de locura, ¿no? De que, oye, si no es capaz de reconocerlo, lo que quiere es hacerte dudar de, oye, a lo mejor es que esas pruebas que yo no tengo no son buenas. Además, conseguir hacer el efecto espejo, es decir, que tú creas que la responsable eres tú, o que el responsable eres tú, que tú eres el culpable de la situación. Es que mira lo que eh, me has hecho hacer. Es Esa que es otra. con lo que aguanto yo, algo muy común. Vamos, la manipulación, todo nos ha pasado alguna vez que hemos visto algo, nos creemos que hemos visto algo porque estamos seguros, en realidad no era así, y cuando hablamos con alguien lo afirmamos con rotundidad y la otra persona nos medio cree, porque nosotros no lo creemos. Un poco el psicópata es como si mentir para él es lo mismo, o sea, no hay. Sí que se ha visto, por ejemplo, eso es otra hipótesis por ahí, ¿no? Sobre el lenguaje no verbal y las mentiras, que se ha visto que en realidad es poco indicativo y que lo que hay que hacer es más escuchar, es decir, lo que se dice que lo que está haciendo con el cuerpo. O sea, el psicópata controla muy bien lo que dice también. Y si no lo controla bien, esa es otra. No tiene esa capacidad, le da igual. Porque te va a soltar un montón de cosas, alguna se te quedará y ya está. ¿Y tú crees que, a ver, crees, supongo que es algo que estará reflejado en la literatura. ¿Un psicópata es alguien que miente mucho más? Sí. O sea, de media es una de las características. Mm. Fundamentales, el mentir, el intentar manipular al Sí, otro. porque es verdad que hay estudios donde se ha visto que los humanos mentimos, vamos, de 2 a 5 veces al día, sobre todo mentiras piadosas, pero los psicópatas no tienen ese control. Tú muchas veces cuando mientes, a veces mientes sin querer, pero ellos no tienen el control. Y sobre todo porque te la quieren colar. Una persona promedio, ¿qué necesidad tiene de mentir por mentir? Y si lo hacen, no será en ese grado. O sí, y tendrá un rasgo psicopático, pero no será un psicópata. ¿Y qué opinas de aquellos que dicen que la psicopatía ha podido mantenerse tanto tiempo en la sociedad como rasgo evolutivo porque en determinadas condiciones es algo que es beneficioso? Por ejemplo, voy a tratar de explicarme. Un psicópata que sea integrado, que esté integrado, eh, a veces va a poder hacer alguien debido a que carece de empatía. Vamos, voy a dar de nuevo el ejemplo de Steve Jobs. Steve Jobs era alguien que era capaz de llevar al límite a sus trabajadores para hacer lo que él quería hacer. Eso evidentemente redunda o puede redundar en que la empresa, aunque los trabajadores estén mal, aunque haya generado relaciones tóxicas, aunque su hija se sienta alienada, Apple iba hacia arriba, ¿no? Apple estaba en un momento horrible, estaba a punto de quebrar y cuando él vuelve, la empresa, bueno, empieza a funcionar, empieza a crecer y acaba convirtiéndose en la empresa que hoy es en día. Alguien podría decir, bueno, los rasgos de esta persona que no tiene empatía y que es capaz de machacar al resto, al final han redundado en que la sociedad
tiene una compañía que, bueno, más allá de que te gusten sus productos o no, pero podría ser igual Apple, que podría ser un supermercado, da igual. Al final la sociedad tiene un producto que es mejor, porque esta persona ha presionado al resto, porque se ha atrevido a hacer o ha hecho cosas que otra persona con empatía no haría. No ha llevado a la gente al límite. ¿Tú crees que eso es una explicación válida de por qué hay ciertas personas que, bueno, han mantenido esos rasgos a lo largo del tiempo y han podido Mm, sobrevivir o no? sí. Hay una explicación que es en cierta parte verdad, que son más promiscuos. Suelen tener más hijos que los demás. Entonces, pues haciendo ahí una media, pues es normal que con más hijos se mantengan más esos rasgos, ¿no? Em, y si es que los transmite, porque hay debates sobre si realmente ese. Bueno, es posible, pero la pregunta sería: esto me recuerda un poco a las personas que lo intentan mucho, ¿no? A los coaches que ganan Sí, un dinero increíble y solo cogemos a los que lo han ganado. claro, La cuestión sería, de esos 1000 psicópatas que tienen esos estudios y están compitiendo en tecnológicas, frente a 1000 personas sin psicopatía con esos estudios que están compitiendo, ¿quién aporta más? ¿Quién ha creado más? claro, Puede ser algo anecdótico que vemos mucho, pero, o sea, si te paras a pensar en los rasgos, en realidad, todas las cosas que hacen las puede hacer una persona en psicopatía. O sea, claro. hay cirujanos eh, que no presentan algo psicopático. De hecho, la mayoría no lo presentan. Y son cosas sanguinarias que yo me desmayaría ahí nada más verlo. Hay militares de élite que son capaces de controlar el ritmo cardíaco para apretar un tiro y no son psicópatas. Son personas entrenadas. Ese sería el Claro que, punto. claro que no hay que ser psicópata para matar, no hay que ser psicópata, no es un requisito. El ser humano ha participado en la guerra y en crímenes horribles desde que es hombre, incluso desde antes de ser hombre. En el momentos pretéritos de la evolución ya tenemos pruebas, vamos, eh, en los yacimientos de que se han cometido todo tipo de crímenes, todo tipo de guerras, hasta actos de canibalismo masivos. Podríamos decir que no podemos culpar a todos los crímenes que surgen en nuestra sociedad por el hecho de que, no, es que todos los producen psicópatas, ¿no? A veces es una cuestión de la sociedad que rige cierto rumbo, eh, coloca o enfila a cierto otro grupo rival como el enemigo, y cuando, eso pasa mucho en el ser humano, Mm. cuando has categorizado a otro grupo como el enemigo, ya no son humanos, y como no son humanos, entre comillas, No, puedes además, hacerles lo que sea. uno de los mitos, ¿no? Los psicópatas no tienen el monopolio de la violencia ni de la Claro violencia que no. extrema ni de los asesinos en serie. Entonces, es otra de las circunstancias en las que nos podemos sentir mejor, ¿no? Ha cometido una catástrofe tremenda, es porque es psicópata. ¿Por qué es psicópata? Porque ha cometido una catástrofe tremenda. Entonces la sociedad se queda tranquila, pero es psicópata, no porque fuera una persona sin psicopatía, que por diferentes motivaciones, historia de vida, le ha llevado a hacer eso. No, es psicópata. Es la etiqueta. Y la etiqueta en sí no explica nada. Porque que sea psicópata, hay psicópatas que no van a delinquir. De hecho, la mayoría no delinquen. Pueden llevar vidas más o menos desastrosas algunos de ellos, pueden romper corazones, pero no van a delinquir. Y hay personas en psicopatía que cometen los crímenes más horrorosos y puntuarían 10 en la escala. O sea que es Claro, y importante. luego hay que ver las circunstancias de cada una de esas situaciones, de esos crímenes, cómo han ocurrido. ¿Qué tipo de drogas había en ese contexto? ¿Qué tipo de infancia ha habido también? ¿Qué tipo de otros desórdenes de la personalidad? Porque no hay solo, es decir, no solo la psicopatía es un desorden que puede generar impulsividad, hay muchos más, Mm. muchísimos más. Seguro que podríamos hacer un programa al respecto, pero vamos, es de sobra conocido que no es así. De hecho, también nos decía Víctor Santana que aparte de la psicopatía había otros tipos de desórdenes muy, muy sobrediagnosticados o mucho más diagnosticados en las cárceles que fuera de ellas, porque es normal que alguien que sea muy impulsivo, aunque no sea un psicópata, sea Mm. capaz de acabar en la cárcel que alguien que puede controlarse a sí mismo, ¿no? Claro, claro, claro. Y siempre es el tema de la psicopatía, cuando solemos ver algo de un crimen horroroso, no es un psicópata, simplemente por lo que hace.
La cuestión no es lo que hace, sino su componente de personalidad también. Entonces, en conducta lo matizamos mucho. Te voy a poner un ejemplo muy rápido, que Ujú, es el acto de dar 5 euros, por ejemplo. Un niño ujú. hace los deberes y su madre, como recompensa, le da 5 euros para que se compre unas chuches. Una pareja tiene relaciones sexuales y uno de los miembros le da 5 euros por haber tenido buenas relaciones sexuales. Es la misma conducta, pero la función es totalmente diferente. Se hace por otras motivaciones totalmente diferentes y las consecuencias son diferentes. O sea, no. Esto, por poner un ejemplo de. Ha matado a 20 personas porque era psicópata. Bueno, vamos a ver. Bueno, chicos, creo que si os parece bien, vamos a ir con vuestras preguntas, porque veo que hay muchísimas, estáis muy activos. Gracias a todos, porque además creo que se está haciendo una entrevista muy interesante. Vamos con la primera pregunta de Superludita, Daniel. Te la pongo aquí en pantalla. Superludita pregunta: ¿puede ser que cuanto más subes en la escala social vayas adquiriendo rasgos psicopáticos? ¿O el poder atrae o lo juegan mejor los psicópatas? Sí, evidentemente no vas adquiriendo rasgos como si fueran cromos, sino que están ahí, latentes, y evidentemente, como he comentado, el poder atrae. Por eso los estudios indicaban que las personas que se apuntan a primero de económicas o de políticas tienen más rasgos psicopáticos. Además, les encanta ese juego de poder. Vamos con la siguiente pregunta. De arte desviado. Bueno, esto es un tanto peleagudo, ¿eh? Y no diría yo solo que en los geriátricos, ¿eh? Nos hablaban de la cárcel, también, cuando tuvimos aquí a Vaquero y a Torbe. ¿Se abusa de los ansiolíticos y de la contención química en las residencias para pacificar el ambiente y hacer más liviano y llevadero el trabajo de los auxiliares? Yo ahí ya supongo que será cuestión de cada residencia, no me Bueno, y meto ahí. también en la cárcel, ¿eso ocurre? En la Eh, cárcel, claro, situaciones. Hay muchos matices, pero claro, si analizamos cuánta gente se medica en la cárcel, es sorprendente. Miloceres pregunta: ¿es frecuente en mujeres con trastorno límite de personalidad que también tengan psicopatía o no? Hay una concurrencia de. No, se invalidan un poco a sí mismos, por la sencilla razón de que el trastorno límite de la personalidad lo que se suele presentar, por poner rasgos generales, ¿no? Son personas con un alto neuroticismo, que esto ya implica que es lo opuesto, lo antagónico al psicópata, que es bajo neuroticismo, muy estable, poca ansiedad, poca depresión, estable, tampoco muy alto, estable. Y luego también las personas con trastorno límite, por lo más general, suelen desarrollar a veces, ¿no? En ocasiones, mucha dependencia emocional hacia otras personas, muy dependientes. Un psicópata será dependiente eh, con muchos matices, y no a nivel emocional nunca, por interés económico, con cualquier fin. Pero en realidad son un poco opuestos. Te pregunta Lecanda Mendia: ¿por qué en España y otros países europeos hay menos asesinos en serie tan sangrientos? Bueno, eso habría. Cuidado, que Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, y Europa Occidental tiene 400 y pico. Sí, Habría que traer. bueno, habría que sumar, no solo España, que España es 7 8 veces menos que Estados Unidos. Pero Y bueno, además, ¿qué opinas? no, que un criminólogo, un sociólogo, incluso un antropólogo, a lo mejor te lo podría explicar bastante mejor que yo. Pero como comentaba antes, es un poco, a veces también, que no es solo lo que suele decir de la disponibilidad de armas, ¿no? El famoso experimento este de las bicicletas en las plazas. El objeto en sí era el mismo, lo que cambiaba era la gente, ¿no? Eh, no tiene por qué. Muchas veces se dice, no es porque tienen acceso a armas. Bueno, depende. Son más cosas que eso. Pero evidentemente sí hay muchos asesinos en serie. Bueno, esta pregunta de Coy: ¿qué hacer si te sientes psicópata? Esto es brutal, ¿eh? ¿Qué Mm. hacer si te sientes psicópata? Yo lo que te diría es que intentes no molestar demasiado a la sociedad, que hagas tu vida como puedas, con un perfil bajo, y intenta no hacer las trastadas que puede hacer un psicópata delincuente. Pero ¿cómo debería actuar? Claro, es que aquí tengo como cierta dificultad para entender qué aliciente tendría para intentar solventar su problema a alguien que es un psicópata. Tendría que ser algo.
O sea, ponerse en tratamiento, dices. Sí. Fíjate un ejecutivo que no para de empresa financiera norteamericana, por ya que estamos hablando de que no para de, claro, son de manifestar conductas contraproducentes y que rozan la ilegalidad o que profundizan mucho en ella. Pues deja de hacer esto, tratamiento y accedes a un puesto superior. Es un interés para ti. Es lo que comenté antes de la terapia. Es por tu beneficio. No porque te importe que dejen de sufrir los demás. En cualquier caso, que un psicópata busque ayuda es complicado porque en general no sienten que tengan ningún problema. Siguiente pregunta de Superludita. ¿Por qué está tan de moda estos últimos años o décadas los psicópatas? ¿Ecos de algún sistema de valores o ecos de un sistema con falta de valores? ¿Por qué están tan de moda los psicópatas? En general es verdad que es una figura que nos atrae bastante y de hecho los últimos 20 años, porque las investigaciones son muy recientes, no llevamos estudiando psicópatas 150 años de manera seria. Y luego también la admiración de muchas personas por estos perfiles. Parece un poco paradójico, que lo has comentado antes, pero un perfil que no muestra nerviosismo ni miedo ante nada, a muchas personas les genera admiración. Una persona que es capaz de mantener el control en cualquier situación, aparentemente, hay muchas personas que le generan admiración. ¿Y tú cómo, a ver, cómo te explicas? Esto a mí siempre me parece sobrecogedor. ¿Cómo te explicas que haya tantas mujeres que se enamoran de psicópatas espantosos con crímenes horribles? Hay un crimen, hay un documental de Netflix que os recomiendo que lo veáis. Es de un hombre que mata a sus dos hijas pequeñas, a su mujer. Cuenta una auténtica película, pero es un crimen horrible. Y este hombre ha recibido. A ver, ya os digo que el documental de Netflix es que es brutal. Es brutal porque el crimen es brutal. Y por qué lo hace y todo. Es una cosa delirante. Pero recibe cada día decenas y decenas y decenas de cartas de amor. ¿Cómo Mm. te explicas eso? Como una parafilia, ¿no? Mm. Sí, admiración. Esa persona está por encima cuando. Es como cuando a un líder de una secta, como comentaba antes, le descubren. Hay muchas personas que están ahí en esa especie de disonancia cognitiva. No, 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 que no es posible, que él en realidad o que es bueno y que no ha hecho eso, aunque las pruebas digan que sí contundentemente, o que si lo ha hecho es que en realidad que se ha confundido, que es por un bien mayor, que su trayectoria o que está ahí para hacer cosas grandes. No solo pasa con estos personajes. Bueno, hay una pregunta además de Junco Ernesto que no aparece porque está justamente al suscribirse. Muchas gracias, Junco Ernesto, por la suscripción. De hecho, también gracias a Ichente79, a Jerónimus, a Gonzalo Gargo y a H77. Gracias, chicos. Pero Junco Ernesto pregunta: entonces, ¿la psicopatía, desde un punto de vista médico, se cura o solo se controla? Es una muy buena pregunta. Mm. No se cura porque en principio curar no es un término médico, eso es un patrón de personalidad. Curar no vas a curar, lo que puedes es controlar las conductas perjudiciales para la sociedad. Eso sí, lo que he dicho antes de la estatura, que alguien llega a medir un 80 y no 1,60. Eso sí, se puede llegar a hacer. Pero siempre como comenté antes, está en culturas aparentemente más tranquilas, los Inuit, en grupos de 400 personas. Ya ahí había psicópatas. O sea, Gerardo González pregunta: ¿son la mayoría de directivos de las grandes empresas unos psicópatas? no, hombre, no. La mayoría no. Creo que había un estudio donde los altos directivos de Elevaban el empresas porcentaje, pero de una mayoría no, desde luego. relacionadas con finanzas, bolsa y todo esto, que llegaba hasta el 20%, creo. Eso es el tope. Luego, donde más hay ya es en las cárceles, ya en la sociedad no. Arte Desviado pregunta: ¿la psicopatía tiene un origen genético del ambiente y el medio social donde se vive o una mezcla de ambos? Pues justo lo que comentaba antes. Se cree que hay un origen genético, ¿no? Porque que salga en todas las culturas, en la mayoría, en todas las poblaciones, pues evidentemente hay algo, o sea, tiene que haber algo ahí.
pero evidentemente la socialización sí que puede cambiar la manera en la que se expresa esa conducta, que es muy similar a a lo que sucede con casi todo el repertorio de conductas que tenemos los seres humanos, como el lenguaje, ¿no? Sí, depende del... Si no tienes una socialización temprana, por ejemplo, pues te va a costar más cuando tengas 20 años, pues esto es un poco igual. Siguiente pregunta de Heavy Bogart. ¿La psicopatía es más prevalente en hombres o en mujeres? En principio se cree que 7-1 en favor de los hombres, pero con contradicciones y errores a lo mejor a la hora de diagnosticar y confundir con el trastorno límite de la personalidad. Porque, a ver, el trastorno límite de la personalidad es muy distinto. ¿Por qué crees que se confunde la psicopatía con el trastorno límite de la personalidad? Siendo Posiblemente tan diferentes. por lo que comento antes de ser mala o loca, el matiz que Mm, le da a la sociedad, y posiblemente por la pata 2 por el estilo de vida desorganizada, eso, o sea, puede provocar que aumente y que dé una puntuación decente en la famosa escala, ¿no? Pero que no cumpla en realidad el bajo neuroticismo, la baja empatía. la baja empatía, pero a ver, en el trastorno límite de la personalidad no hay baja empatía, ¿no? De hecho, pueden llegar Exacto, a tener más. que se confunda el no tener empatía con vivir al límite la vida. Es diferente, son matices diferentes. O sea, Tanco gélido. Sí, perdón. no, no, que lo que he comentado antes, aparentemente puedes ver lo mismo, lo de la función de la conducta, lo de dar 5 euros, lo mismo en esas dos personas en un contexto determinado, vivir al límite, pero no es lo mismo, no son lo mismo. Tanco gélido habla de los políticos. ¿Dan el perfil los políticos, muchos de ellos, de psicopatía? Como comenté antes, evidentemente es una de las profesiones donde más psicópatas Bueno, existen, históricamente estoy convencido que tiene que haber habido grandes dirigentes de países con psicopatía. Vamos, es desde muy luego. probable. Porque además es el típico juego de autoselección. Si tú quieres estar en la cúspide del poder, donde hay una lucha constante y donde te pueden bajar básicamente a cuchillo, tienes que tener cierto perfil. No puede ser alguien que tiene mucho miedo, no puede ser alguien que puede ceder ante la presión, con lo cual hay más papeletas de lo normal para que la persona que pueda acceder, digamos que pudiera ser un psicópata, por así decirlo, un psicópata integrado, aunque cuando tenga el poder, hemos visto históricamente lo que han hecho muchos políticos Por o eso digo que, dirigentes. que esas características no significa que una persona sin psicopatía no pueda hacerlas y mejor. Esta es una muy buena pregunta, ¿eh? De un pringao sin gracia. Pero si la mayoría de la población fuese psicópata, ¿dejarían de ser trastornados? Pues hombre, no sé los psicópatas que dirigirían los manuales diagnósticos, pero yo no querría vivir en esa sociedad, ¿eh? Bueno, si fuera psicópata me daría igual, supongo. ¿Cómo sería una sociedad, con el 100% de la población con rasgos psicopáticos? Sería dura, ¿eh? Sería dura. Sería una distopía para escribir. Pero lo cierto es que a lo mejor los psicópatas integrados acabarían eliminando por completo a los psicópatas delincuenciales también, ¿eh? Sí, claro, al final, si son capaces de controlarse mejor a sí mismos, ¿no? De manipular su vida mejor, claro, tienen una ventaja. Claro, porque no tendrían, digamos, el inconveniente o no tendrían las cortapisas como para hacer tabla rasa con aquellos que también son psicópatas, pero que no han podido controlarse. Y me gustaría Eh, también una ciudad donde más de la mitad de la población está en la cárcel. ¿Cómo se claro, gestionaría eso? claro. A lo mejor no estaban en la cárcel, a lo mejor estaban en un río todos esos. Fransitoshi te pregunta, ¿y cómo clasificarías a Putin? Esto es lo mismo, esto es por lo que vemos, es que no, y además, sacar un análisis de personalidad en base a una situación geopolítica determinada, con un montón Claro. de condicionantes, los psicólogos forenses, psiquiatras que hacen eso me parece aberrante, y sobre todo un juego de buenos y malos, eso es una gilipollez. Es que, a ver, es que es un poco alucinante. Tú
¿Te has fijado cuando. A ver, hay casos que claman al cielo, ¿eh? Pero Claro, cuando sí, se sí. dice figura del siglo XV, que hay 3 detalles en una referencia que alguien habla que él y dice: Este hombre era, no sé, psicópata, o este hombre era gay. Gay, pero bueno, que no es por una Claro, cuestión de que esté mal que fuera gay. Es que a lo mejor hay una frase o algo así, una cosa. claro, claro, claro. ¿Y tú cómo sabes cómo era con su familia? O a lo mejor era un sociópata con todos, menos con la amante, que no la conocía nadie, ni salió en los libros de historia. Entonces ya no era un psicópata. Sí, sí, sí. Vale. A ver, una pregunta interesante también de Berto Koa. Yo preguntaría lo contrario. ¿En qué profesiones hay menos psicópatas? Hmm. En principio, profesiones, por ejemplo, como trabajadores sociales, cosas administrativas, porque esa necesidad de manipular a los demás, por ejemplo, o de vivir al límite o impulsividad, claro, estar tramitando, gestionando papeleo durante 7 u 8 horas, no casa muy bien con trabajos muy rutinarios. Posiblemente Bueno, sería esa la respuesta, profesiones más rutinarias, por así decirlo. más rutinarias, más rutinarias. A ver, bueno, 1318 dice algo interesante. Yo de momento, mi ex, el jefe de mi marido y la administradora de mi comunidad de vecinos. Pero a mí me hace gracia porque ¿cuántos exes, cuántos jefes, cuántos A, B, C, la gente que hay en este chat o nosotros hemos podido conocer? Que si realizamos, no sé, un análisis mental, aunque no les podamos diagnosticar, podríamos decir, bueno, esta persona no tiene empatía, esta persona hace daño a los demás y no le importa, esta persona miente, a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa, ¿eh? Claro, y ahí está la problemática de la escala esta y de los psicópatas integrados, que hay muchísimos y nos topamos, bueno, quien salga a la calle por una ciudad a diario con decenas. A ver, Ernesto González Castro, ¿el psicópata padece algún tipo de sufrimiento por su condición? En principio no, porque correlaciona con neuroticismo bajo. Pero eso es un continuo. Podría ser que alguno sufra, pero el sufrimiento sería distinto. Es decir, un psicópata puede tener ira por no conseguir haber manipulado a alguien, por ejemplo, pero es una ira diferente, es otra cosa, son otras emociones. Que son emociones, sienten emociones igual, pero no son las mismas, por así decirlo. No es que sean totalmente planos y son reptiles. Pero sí, 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 sí pueden sufrir, pero no es sufrir en el sentido del sufrimiento más humano, por así decirlo. El Kerko afirma, pero ¿tienen las mismas consecuencias psicológicas un soldado psicópata y un soldado normal después de matar? Claro, y como si casi todo depende. Un soldado psicópata en general, consecuencia no, porque no le va a provocar malestar el matar a alguien, ¿no? No se va a tener que poner en un pelotón con otros soldados y sin saber quién tiene realmente la bala que va a matar a los estos de fusilamiento. El otro soldado depende. Es un soldado muy habituado y muy entrenado ya. Depende. Es como no todos los que trabajan para narcotraficantes que presentan problemas psicológicos. Vale, vamos con la siguiente pregunta. A ver, esta es muy buena y me gustaría preguntarle también porque yo tenía ciertas dudas respecto a esto. Arte desviado, ¿detectan los test psicotécnicos a ciertas oposiciones? Bueno, no solo a ciertas oposiciones, incluso a muchas empresas que hacen test, no de inteligencia, no, test de personalidad de ciertos rasgos. Siempre me han preguntado qué es lo que intentan buscar esos test. Pero bueno, dice, ¿detectan los test psicotécnicos a ciertas oposiciones como policía, guardia civil, piloto, etcétera, la psicopatía de la gente que se presenta a ellas? A ver, la psicopatía como tal no, pero rasgos psicopáticos sí, posiblemente sí. Hay que buscar. Hay debate de todas maneras con respecto a, porque se sabe que entrenan en realidad a los Esto es, a veces es más un juego, el tema de los psicotécnicos en las oposiciones. Vamos, cualquiera que busque un poco es que encuentra todo. Arte desviado, ¿podríamos tener políticos psicóticos, o bueno, no sé ahora si querrá decir psicópatas en el gobierno? Hombre, si están medicados de su
trastorno relacionado con la esquizofrenia, sí, supongo que sí. No, Sí, porque creo que debe de haber querido decir psicópatas en lugar de psicóticos, pero bueno. mm, Supongo que seguro que hay dentro del sí, claro, Parlamento claro, 3, claro. 5, 6 o 9 que serán psicópatas, está Sí, claro. sí, claro. Don Bigotón pregunta: ¿hay alguna relación entre la capacidad de empatizar y el nivel de renta? Ahí sí, sí que me pilla. Sé que hay estudios muy Hay, raros sí, de ese de tipo. clase alta con un coche y paso de cebra, ¿no? ¿Cuánto hay estudios raros? No me atrevería a afirmar nada, pero hay estudios por ahí curiosos. Vale. Bueno. Esto es interesante. ¿Hubiese sido posible Apple sin un psicópata como Jobs? Hombre, claro, si no es psicópata, o sea, la frase es, si no es psicópata como Jobs, o sea, incluyendo a Jobs, o a un Bueno, psicópata, claro. entiendo que sin un psicópata en general, o un psicópata que además era muy inteligente, brillante y tenía otras características, porque supongo que no todos los psicópatas tendrán los mismos rasgos de Claro, inteligencia, claro, etcétera. claro, igual que como cualquier, casi cualquier cosa, y yo, vamos, sí, sí, claro, sí, sí. A lo mejor Apple no, pero otra cosa parecida o más tarde, sí, o sea, no, en general es mejor decir que han conseguido esto a pesar de su rasgo psicopático. Vale, esta es una pregunta buena. He hecho una versión anterior, pero me gustaría escuchar tu respuesta a esta de Fer.net. ¿Por qué los psicópatas generan cierto carisma y atracción en las mujeres? ¿Son los alfas del rebaño a nivel inconsciente? ¿O buscan reformarlo con ese tipo de fantasías inconscientes? No, con el inconsciente, verdad que no me voy a meter, es un poco sí, psicoanalítico, no me voy a meter por ahí. Pero es verdad que, como he dicho antes, al final, una persona que mantiene un perfil alto en relaciones sociales, que al final, la persona que más habla en el grupo o que más se mueve, porque además son muy expresivos en general, los psicópatas. Tienen movimientos raros, están relacionados con su habla, pero al final generan más atracción, que son a los que vemos. Pero esto es un hecho normal que sin ser psicópata o siendo psicópata. Eso, y además es que también los psicópatas son muy buenos encontrando las vulnerabilidades en las víctimas, como qué pueden hacer para conseguir su atención. Entonces, hay también un sesgo ahí de tantas mujeres caen, sí, sí, pero también puede haber sesgo de elegir, saber elegir cuáles son las vulnerables. ¿Tienen una forma de buscar las vulnerabilidades de la gente? ¿Son buenos Mm, en eso? sí, sí, claro, claro. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que eso es así? Porque son muy buenos manipuladores, te hacen en realidad un escáner de cómo empiezan a jugar contigo. Por ejemplo, si una persona te tolera en los primeros encuentros, ¿no? Imaginemos pues, en una primera cita. Si una persona ves que tolera mucho las mentiras, un psicópata dice, coño, uy, Aquí hay un filón. que le he dicho Me, que el me va a rey, aguantar esto. claro, claro, que le he dicho una burrada y entonces van ahí, o personas que necesitan mucha atención, o muchas ganas de aventura, bueno, hay muchas historias ahí. Gasco pregunta: ¿se puede detectar tempranamente en niños la psicopatía? ¿Y cómo se puede tratar? Esto lo de tratar ya lo comentaba antes, que es, ¿no? Que ¿En los persigan niños su... sería igual? ¿En los niños el tratamiento sería igual? ¿En los preadolescentes? Claro, es un poco igual, pero adaptado a su lenguaje, a su desarrollo, ¿no? Em, pero sí, sería igual. Y no se puede hablar de que sean psicópatas hasta que son adultos. Porque las personas cambian muchísimo durante el desarrollo. Sí, de hecho, el nombre que recibe no es el mismo trastorno, pero es el anterior, es un nombre distinto. ¿Es trastorno de conducta? No recuerdo el nombre, tú La lo sabrás. conducta disocial se llama ahora, creo, o de la conducta sí, pero cambiamos mucho durante el desarrollo. De hecho, vamos, cualquiera conocerá el típico cabra loca, que no es una persona hecha y derecha. Zarbon pregunta: ¿un psicópata posee una ventaja evolutiva respecto al resto de humanos? A lo mejor en momentos concretos sí, pero a nivel global yo pienso que no. A nivel personal pienso que no. Habría que verlo, habría que juntar, pero vamos, no tiene por qué. Al final, en general, lo que nos define como humanos es nuestra capacidad también de cooperar con los demás para lograr pues, metas más altas, relacionarnos, ¿no? Al final, no somos nada precedentes sin los demás. Entonces,
Bueno, no sabré decirte. Siguiente pregunta de Jupiter Lataris. ¿Anthony Hopkins como el Dr. Lecter te parece una buena interpretación de un psicópata? ¿Es realista eso? No sabré decirte ahora. No, no, es que con las series, películas, no me... Complicado. Atomito radioactivo. ¿Es posible para un individuo fingir rasgos de personalidad psicopática? Eh, f- Fingir topográficamente, es decir, lo que vemos, sí. Una persona puede fingir que no tiene miedo. Puede entrenarse a y fingir que no tiene miedo, pero no va a ser evidentemente lo mismo. Incluso podrá entrenar sus registros psicofisiológicos, pero evidentemente no va a ser un psicópata. Eh, bueno, esto nunca lo había escuchado. A ver si tú sabes al respecto. Zarbon pregunta, ¿hay una tendencia de niveles de testosterona alto en los y las psicópatas? En principio no. Y hay aquí debate también. De hecho, con testosterona alta y agresividad, porque eh, muchas veces puede ser causa-consecuencia, como cuenta antes lo de la psicofisiología, ¿no? No sé qué estudios hay donde voy a poner un ejemplo, el mono que pasa a ser el alfa en el grupo aumenta la testosterona. ¿Es el alfa en el grupo porque la testosterona le ha aumentado? No. La testosterona le ha aumentado porque ahora ha Claro, es ocupado, que, a claro, ver, chicos, la testosterona es algo que varía, ¿eh? La testosterona puede variar por tu nivel de estrés, por tu alimentación, por cuánto duermes. Testosterona es un factor que puede, bueno, es una hormona que tiene muchísima influencia en muchos rasgos físicos también. De hecho, si veis alguna mujer, alguna persona que ha nacido mujer y quiere ser hombre, cuando lleva 3 años de tratamiento de testosterona, le sale esta barba, la cara le cambia, la cara literalmente le cambia, la voz le cambia, la voz es más grave con más testosterona. Em, Cambia el cerebro también, literalmente el cerebro, las sensaciones, el nivel de estrés, muchas cosas cambian por testosterona. De hecho, es muy popular ahora en Estados Unidos, pero muy, muy, muy popular, los tratamientos mm, de, bueno, sustitución de testosterona o rellenado de testosterona, que quizás sería la traducción más adecuada. De TRT. hecho, TRT, que tuvimos aquí al mejor especialista de España, al doctor Durántez, que lo recomienda. De hecho, en Estados Unidos son muy populares. Vamos, si veis a Jeff Bezos, a Elon Musk, a Joe Rogan, os garantizo que están en TRT. Están en TRT, tú no tienes a gente de esa edad con ese nivel físico o enseñando abdominales. No es normal a los 45 años, 48, 50, 53, tener los abdominales a la vista, por mucho ejercicio que hagas. Eso suele ocurrir cuando tienes niveles de testosterona que no son normales para tu edad. Y entonces yo entiendo que pueda pasar lo mismo con los psicópatas, teniendo en cuenta lo que duermen, lo que no duermen, lo que comen. La gente obesa suele tener menos porcentaje de, bueno, menos niveles, no sé. Y además, si no tienen mucho nivel de estrés, de ansiedad, pues sabemos, ¿no?, que el cortisol puede contrarrestar por el estrés, de la testosterona, pues entonces, posiblemente. Pero claro, no es por la testosterona en sí. Es decir, tú inyectas a una persona testosterona y no va a ser psicópata. No, no. A ver, perdón, don Bigotón pregunta, ¿algún personaje histórico o actual, si hay ganas de mojarse, que sea un psicópata conocido o que haya fuertes sospechas, fuera de las noticias, sucesos? ¿Hay algún personaje histórico o actual que sí de verdad, más allá de una referencia o una frase, pueda tener alto porcentaje de ese psicópata? Yo, o sea, personalmente mojarme no me voy a mojar, pero sí que se mojó una vez en su día Vicente Garrido, un supercriminólogo Famoso psiquiatra, de sí, España, criminólogo. sobre Donald Trump. Había leído un montón de cartas suyas, ¿no? Y en principio me parecía como que no tenía vínculos reales, ¿no? Pero pues, personalmente no me voy a mojar porque a lo mejor es un sociópata. Es que es muy, muy complicado. Bueno, te pregunta Xviz, ¿cómo es la relación entre psicópatas? Entre ellos, Sí. depende el contexto. Buscan un objetivo mayor, o sea, o sea, en general es como poner dos tiburones con un pescado en medio.
Pues ese sería el símil así que puedo hacer. Pero no, son dos tiburones al final. Marmon Soriu te pregunta, ¿qué haces si uno de tus hermanos es un psicópata? Tengo alguna amistad con problemas de ese tipo. ¿Qué pasa cuando un familiar de sangre, es decir, no alguien que es una novia o un ex, qué pasa con un familiar que se supone que vas a tener que tener contacto, especialmente si eres alguien que aún vive en el entorno familiar? ¿Qué pasa si tiene psicopatía? Hmm. Yo como he ¿Qué comentado sobre haces? la dificultad del diagnóstico es, más que la etiqueta, es ver qué te hace mal a ti. O sea, que estamos siempre con las etiquetas de es un psicópata, no, pero ¿qué hace? Y de lo que haga, si es extremo, pues imagino que habrá que tomar medidas legales, claro. Si te amenaza a tu hermano con un cuchillo por la noche, pues no es lo mismo que te haga un poquito de rabiar. Que depende de las conductas de. No todos son potenciales asesinos en serie. De hecho, la mayoría, pues a lo mejor hará más trastada de lo normal y ya está. No va a ir a más. Vale, a ver. Atomito radioactivo. ¿Es posible inculcar rasgos psicopáticos a los individuos mediante adoctrinamiento sociopolítico? Esto es interesante. ¿Posible, aunque no sean psicópatas, acabar que actúen como tales? Creando sociópatas, sí, claro. Las mafias está, están llenos de ellos. Aparentemente no tienen empatía. A ver. Siguiente pregunta. Eh, Katy Kat. ¿Puede haber psicópatas con peores habilidades de comunicación social? ¿O todos tienen un perfil más bien carismático? Muy cinematográfico, ¿no? Claro, depende. Si eres muy carismático, a lo mejor, por lo que sea, no lo vas a encontrar tanto en las cárceles. O eres capaz de eludir mejor o consigues los beneficios que quieres de otra forma. Sí. Si eres un psicópata con muy poca habilidad de comunicación social, de lenguaje, evidentemente te dificulta un montón de cosas que puedes querer como psicópata. Por ejemplo, la manipulación. Tampoco hay que ser un erudito en el lenguaje para manipular a los demás, también te lo digo. Pero sí, sí, o sea, al final es una escala. Puede haber psicópatas que puntúen prácticamente nada en impulsividad. Podría. Podría. Vale, vamos a ver la siguiente pregunta. A ver, la tenía por aquí. Un segundo, vamos a cerrar esta. Súper ludita. Sé que es difícil, pero ¿qué rasgos sumados y en qué medida pueden ayudarte a detectar a un psicópata? ¿Qué rasgos? ¿Qué tendría que ver alguien para decir, bueno, esta persona que me está dando tantos problemas eh, es psicópata? Hmm. Sobre todo la mentira. Y La sobre todo, mentira. una mentira que sepas que es mentira. Que tengas una prueba, algo, y que, y que se lo enseñes o que lo muestres. Y ver si realmente eso le importa o no. Si tú estás con un amigo o lo que sea y le muestras en la cara una mentira directamente, pues o se va a poner nervioso, va a intentar buscar cualquier excusa, algo, ¿no? Pero eso puede ser un buen indicativo. El hecho de que le dé igual. El hecho de que le dé igual. Zarbon, ¿los psicópatas suelen tener las cosas más claras al tener un cálculo tan frío en las relaciones sociales? ¿Tienen las cosas más claras? Depende del psicópata y de los rasgos en los que puntúe. Una persona que puntúa mucho en impulsividad, bueno, puede tener claro que quiere vivir la vida al límite, pero poco más. Y a lo mejor hay personas psicópatas integrados con poca impulsividad, mucha inteligencia, mucho carisma, que a lo mejor dices, sí, sí, quiero llegar a ser presidente de mi comunidad autónoma. Y está centrado en, sí, vamos, podría ser. Pero no tiene por qué tener las cosas más claras. Bat Sísifo pregunta, ¿un psicópata es alguien que tiene un superpoder al no tener remordimientos, aunque sea políticamente incorrecto decirlo? ¿Es un superpoder aunque sea incorrecto, políticamente incorrecto decirlo? Hombre, es verdad que tener algo que te aumenta
o sea, que aumenta la probabilidad de acabar en la cárcel. A ver, superpoder, bueno, esto puede ser bien utilizado. No, porque tiene su pros y su o sea, si eres una persona que tienes la capacidad de no tener miedo ante ninguna situación, nervios de acero, manipulador, y además con poca empatía. Hay que tener matices. Ah, puede haber un psicópata que sí, pero en general la experiencia humana, por así decirlo, de emociones con muchos matices, no va a estar tanto ahí. Entonces, bueno, pues Trones73, ¿no es una etiqueta que ponemos a rasgos difíciles que no sabemos educar? Es decir, estos rasgos, no sé, de alguien que se porta mal, que miente, que no tiene remordimiento. ¿Esto simplemente es una etiqueta que no sabemos cambiar o es algo más? pues mira, eso te lo puede decir el trastorno antisocial de la personalidad. O a lo mejor incluso del TDAH. Me puedo meter ahí número en general. Pero de la psicopatía, no. O sea, es un rasgo de personalidad. O sea, eh, está ahí. Lo que sí no sabemos cambiar todavía, si es que se puede, bien, son las conductas de ese patrón de personalidad. Ahí sí podemos cambiarlo, pero evidentemente no es fácil. Te pregunta Fistro, ¿y por qué en las guerras sale a relucir lo peor de las personas? Bueno, esto yo creo que un, un antropólogo o un criminólogo yo creo que podría decir más. Al Mejor, ¿no? final, cuando se habla de, por ejemplo, con el alcoholismo, por hacer una analogía, eh, es que sale tu verdadera versión. No sale tu verdadera versión. Sale una versión tuya en un contexto determinado. En las guerras, igual. Es un contexto determinado donde se refuerzan unas cosas, se castigan otras, y no hay tanto control en ese sentido de tu contexto, pero no es que salga a relucir. Sí que sale a relucir, pero no se puede decir que sale a relucir lo peor, en ese sentido. Porque, yo qué sé, y también depende en tiempos. En la prehistoria que cometían igual la mayoría de barbaridades, no, que eran o sea, todo el rato peores. No sé si me estoy explicando, pero es que decir lo peor y lo mejor es complicado. Ernesto González pregunta, ¿los psicópatas pueden ser buenos padres? A ver, yo creo que con lo que hemos explicado no. Aparentemente, si es un psicópata integrado y no se desintegra en el sentido de que se convierte en puro, mm, mi opinión personal es que no, porque no estableces un vínculo afectivo real. Pero si es un psicópata que logra simular a la perfección lo que es ser un buen padre, para ese niño a lo mejor da igual. Y sí que es un buen Claro. padre. ¿Cuál es la ¿Sabes? diferencia entre algo real y la percepción que es real? Eso es, si Y lo no te consigue enteras. mantener, como lo de la fachada con el exterior y la pareja, pues si consigue mantenerlo, sí, para ese niño, bueno, pues posiblemente sí. Ahora, si tú lo ves desde arriba con todas las variables, ya bueno, Javier Madridista pregunta, ¿cómo se puede parar los pies a una persona psicópata? Dándola un par de leches, ¿cómo se puede parar los pies a un psicópata que tienes en tu entorno? al final es ver que no eres interesante para esa persona. Ni, ¿Y ni alejarse entrar. o no? No dejarse porque eso te hace vulnerable y va a estar ahí atacándote y sacando todo el provecho que pueda hasta que acabe contigo, a nivel emocional. Y perder el contacto, aquellos que tienen la capacidad, por ejemplo, por su movilidad geográfica o por la razón que sea, ¿eso es posible? ¿Es la mejor opción simplemente si puedes trasladarte porque la situación es muy tóxica y tienes la capacidad laboral, etcétera, para hacerlo? ¿Es mejor simplemente irte? Si no te cambia nada, si no cambia nada en tu entorno, o sea, de tu círculo afectivo y eso sí, claro. Sí, sí, pero enfrentarte a un psicópata a nivel de violencia física no es algo que yo recomiende. Estamos hablando que son personas, como he dicho antes, que en el miedo no lo sienten. Ahí tienen ventaja sobre ti en una pelea. O no, depende de quién seas tú y quién sea el psicópata. Pero es verdad que en confrontamientos al final tienen las de ganar en ese sentido. No tienen debilidad. No van a operar de la forma que alguien normal va a operar, ¿no? Eso es. Em,
Don Bigotón pregunta, hace unos años conocí a un chaval de 12 años que hacía daño a los animales cuando no le veían, quemaba insectos y sonreía cuando sus hermanos se peleaban. Siempre me quedé con la duda, ¿encaja en un perfil temprano de psicopatía o son cosas muy aisladas? Habría indicios. Habrá que ver si es un momento concreto, el entorno, desde cuándo lleva. Habrá que verlo, pero evidentemente son indicios. Siguiente pregunta de Gasco. ¿El psicópata no acostumbra a suicidarse después de matar? No, no tiene por qué. Vale, esta es interesante, de David Gall. ¿Qué diferencia hay entre un psicópata y un sociópata en su forma de relacionarse con los demás? Mm. Sí, como lo hemos comentado antes, el psicópata no puede establecer vínculos afectivos reales, en el sentido de que las emociones de los demás le afecten, y el sociópata sí, con un grupo reducido de personas con los que él considere. Pero el sociópata sí puede vivir una relación de, de manera Real, ¿no? sí, real, Que aunque no con los sea, demás, que no sea una fachada. eso es. Y además, los sociópatas son más favorables a responder a tratamiento psicológico, claro. A ver, Don Bigotón pregunta, ¿has visto la serie Dexter? ¿Te parece un buen retrato de un psicópata? Bueno, para aquellos que no lo Sí. conozcáis, Dexter es una serie en la que el protagonista es un psicópata que va matando a otros psicópatas. Es Mm, bastante, no sé, bastante sí, gore la serie. sí, sí, sí. Eh, ¿Qué piensas? ¿Crees que es una Es que descripción fiel? no, yo creo que no, porque creo recordar que tenía unos valores y una lealtad a esos valores, y eso es raro en un psicópata. Y además, con su hermana una dinámica peculiar. A lo mejor un sociópata, pero psicópata en el sentido estricto, complicado. Miss Max pregunta, ¿puede explicarse por qué se da la dependencia emocional a psicópatas? La dependencia puede tener el entorno o aquellos que se sienten atraídos. Mm. Esto ¿Cuál normalmente es la explicación? se produce sobre todo en relaciones de pareja, en general porque han descubierto tu vulnerabilidad, dónde eres débil, y una vez que entras en ese círculo con una persona, acabas enganchada o enganchado por lo que explicaba antes del este intermitente, ¿no? Como las perras, ahora sí, ahora no, ha dicho el palo y la zanahoria, ¿no? Y, y luego también depende del psicópata. A lo mejor te proporciona cosas que admiras o te da una situación económica buena o te sientes segura o seguro a su lado. Es que hay muchas variables, no es tan fácil. Y a ver, relacionado con esto, y me voy a meter en medio de las preguntas de los oyentes. Pero se dice mucho aquello de que una mujer que ha sido maltratada o ha tenido una relación de maltrato tiene más riesgo de acabar en otras relaciones de maltrato. ¿Tú crees que hay determinadas personas que porque quieren cambiar a su pareja, porque quieren acabar inconscientemente saboteando su vida y entrar en una relación autodestructiva o destructiva? ¿Crees que hay una tendencia, un tipo de personalidad que tiene más posibilidades de acabar relacionándose con un psicópata? Sí, más esto es un poco como los que han sido estafados. Los que han sido estafados son los que tienen más probabilidad de volver a ser estafados. Y las creencias de podemos cambiar a cualquiera o creemos que son malos porque el mundo les ha hecho así. Ah, bueno, eso es. A mí siempre me ha parecido. Lo que me da más miedo de alguien es cuando conoces a una persona y a los 7, 8 días voy a decirte: mi padre es lo peor, mi madre es lo peor, mi ex compañero de trabajo es lo peor, mi expareja es lo peor, mi amigo fue lo peor. Todos, todo entonces ya dices: ostras, Mm, eh, ¿qué conclusión tendría que extraer aquí? y eso son señales. Y intentar, no como el que podemos cambiar a esa persona. No, hay personas con conductas malas y no las vamos a poder cambiar, al menos no nosotros. ¿Tú qué piensas de esa actitud de aquellos que quieren cambiar a los demás, más allá incluso de la psicopatía? Que quieren cambiar a sus parejas, a sus amigos, a su entorno. Mm. Pues una especie de dependencia
emociona en el sentido de que cuando eres capaz de ayudar a alguien a cambiar, como que esa persona a lo mejor te debe mucho, porque gracias a ti ha cambiado. O sea, puede haber objetivos diferentes. Otro puede ser porque está en una relación conflictiva y te guste, en el sentido de que a lo mejor tienes miedo a estar en una relación estable y como no crees que puedas llevarlo a cabo, te autosaboteas y siempre buscas este tipo de perfiles para estar en constantes altibajos. Esas son dos hipótesis, pero vamos, puede haber muchas. Es que las motivaciones humanas son infinitas. Vale. A ver, vamos a la siguiente pregunta de Chris Banks. ¿Existe un puesto laboral donde los psicópatas contribuyan a la sociedad y sean buenos sin abusar de los demás? ¿Existe algún puesto laboral que eso ocurra? Claro, ¿qué psicópata integrado puro en qué sociedad? Me explico, un puesto laboral donde les encierres a hacer muebles separaditos cada uno de los demás. Claro, contribuir a la sociedad sí, pero eso es un hecho raro, ¿no? Depende. Pero vamos, todo lo que puedan aportar lo puede hacer una persona sin esos rasgos psicopáticos. Vale. Vamos con la siguiente pregunta. La tenía por aquí. A ver, me ha desaparecido. Que se ha ido. Eh, bueno, te coloco este comentario en lugar hasta ver si me aparece, porque se ha quedado medio congelado. Mm, Te decía Ruiman, yo de crío era malo como la tiña y de mayor soy una persona de lo más tranquila y te aseguro que tengo empatía. claro. Eso es lo que se dice mucho de este tipo de cuestión. Oye, cuando se habla de un niño pequeño que va a ser lo peor, hemos conocido todos, lo has dicho tú antes, gente que a los 11 años eran malísimas personas, incluso a veces hasta los 14. Bueno, cuando vas pasando de ahí, ya cada vez es menos probable que cambien. Pero, y luego los ves de adultos, tienen su trabajo, tienen su familia, y te acuerdas y dices, oye, pero si esta persona era lo peor, ¿cómo ha cambiado, Mm, no? claro. ¿Tú Es crees que, claro, tú crees que nosotros, a ver, ¿cómo hay que actuar con esta gente que es tan joven a la hora de esperar que cambien? mm. Sí, como cuento antes de iniciar el proceso terapéutico de control sobre los niños cuanto antes y también tener en cuenta por qué, porque las últimas investigaciones, por ejemplo, apuntan a que en realidad lo que más influye en los niños, curiosamente, no es la personalidad o el estilo educativo de los padres, sino es el grupo de iguales, los amigos. Entonces, Ujú. depende con quién se junte. Hay que valorar muchas cosas del porqué de las conductas de ese niño. Pero sí, esas historias de que el niño era malo y luego era bueno es. O sea, por eso durante el desarrollo no se puede decir este psicópata, este no. Siguiente pregunta de Sayus. ¿Qué opinas de la moda que hay? Bueno, esto merece que hagamos un programa, chicos, Es porque que esto. no sé, si Claro, vais a TikTok o a YouTube, la cantidad de coaches que hay que te prometen desde que vas a ser un multimillonario como ellos, porque ellos ganan 300.000 euros a la semana. Y mira, mira que ganan 300.000 euros a la semana y tienen la sí, generosidad de por 2.000 euros o por 500 darte una clase para que tú también ganes 300.000 en lugar de seguir ganando los 300.000. Y luego están los que te prometen, que a mí me encantan, que es la evolución. Que a veces, como, bueno, hay un coach muy famoso que lleva muchos tatuajes, que pasa, un mes te hace el coach de cómo hacerte millonario y luego te hace un coach de cómo alcanzar la felicidad pura y definitiva, ¿no? mm, Pero te preguntas, Ayus, ¿qué opinas de la moda de que hay ahora con el coaching como alternativa al psicólogo? a ver, aquí me voy a meter con los dos porque los psicólogos la verdad es que no lo hemos hecho nada bien. Y solo hay que ver el panorama de pseudociencias y cosas extrañas y variopintas que circulan por ahí. Pero si es un coach que hace coach, pues evidentemente no va a tener prácticamente ni idea de psicología y si la tiene, pues será por haber sido autodidacta, pero a saber de qué ha sido autodidacta. Y luego, si es un psicólogo que hace coach, es como si un chef de 3 estrellas Michelin dice que es chef y además hace bocadillos. No. Todo lo nuevo que ha aportado el coaching no, no es válido, no ha pasado las pruebas empíricas.
de la experimentación, y lo viejo que tiene, que funciona, es de la psicología. Entonces, el coaching no es nada. Es un... O sea, ojo, el coaching ha entendido como un abogado experto que ofrece coach de abogados, donde enseña los intríngulis de la profesión, cómo hay que hacer, eso es otra cosa. Si es aquí estamos refiriéndonos al coach de ansiedad, mejora tu vida, eso es Ahora es una, muy pues, común, ahora es muy común lo de te ofrezco todo lo que los psicólogos que te vas a gastar miles de euros, yo te lo ofrezco en un curso de 2 semanas. Te va a cambiar la vida, ¿no? Como es un claro. vendedores de crecepelos modernos. Es verdad que hablaría más firme, pero como muchos psicólogos también son vendedores de crecepelo, no puedo, porque tenemos Hay, mucha morralla. claro, hay un caso que es auténticamente estremecedor. Ha aparecido en todos los, bueno, muchos periódicos. Eh, el caso de un hombre que tuvo que básicamente pasar muchos años en la cárcel y un niño al que le han destrozado la vida, porque la madre, que probablemente tenía, bueno, como ya está condenada, bueno, está condenada a la Junta, creo que es la Junta de Andalucía, está condenada por cómo hicieron los psicólogos, que creo que eran psicólogos forenses, porque son los psicólogos del juzgado, o al menos los que se había subcontratado esa labor, habían hecho la evaluación del niño. Hasta el punto de que creo que era el doctor Gaona el que tuvo que ver la evaluación. Habían golpeado la mesa cuando el niño decía que no le había pasado nada. Había golpeado una de las psicólogas la mesa y había dicho, ¿cómo tú me puedes decir que no te ha pasado nada? Y evidentemente decía, oye, a partir de ahí, lo que diga el niño no vale para nada. Porque tú le has dado un puñetazo a la mesa. Estás Mm, básicamente, en fin, es que una cosa alucinante. mm, Madre mía. Eh, en fin, vamos con la siguiente pregunta de Don Bigotón. ¿Hay elementos que fomenten la falta de empatía a nivel social o es una cuestión puramente personal? No, no, por supuesto. Hay una sociedad donde miramos más, ¿no?, por nosotros mismos que por los demás, donde se favorece em, la, la competitividad, ¿no?, en las empresas, la escalada social, donde miramos a los demás según lo que tienen, por ejemplo, es muy típico en algunas sociedades, pues evidentemente, em, de hecho, esto se ve en los estudios sobre clases sociales, ¿no? Ellos y nosotros, sobre sesgos, sobre la clase más obrera y la clase alta, ¿no? Tienen sesgos ahí que muchas veces pues, parecen especies diferentes en cuanto a sesgos respecto a las opiniones de los otros. De, bueno, Bueno, Reza Sinister, chicos, tomamos 2, 3 preguntas y cerramos, porque además creo que vamos a destruir el día de mañana de Daniel, si no, nos acercamos a la medianoche. Reza Sinister pregunta, ¿Charles Manson dónde lo puntúas como psicópata compulsivo o sexual? no, no sabré decirte, porque no, no sabré decirte. Además, es alguien Mm, que a simple vista, y yo sin ser un profesional, yo no sé hasta qué punto esa persona, el único problema que tenía era ser psicópata o no, si es que lo era. mm. Sí, porque Porque si escuchas sus entrevistas, dices, ostras, sí, sí, sí. No sé si jolín. a veces si estás simulando alguna clase Sí, de fantasía, delirio, trastorno delirante, es complicado ese personaje. a ver. Y bueno, te preguntan por Andrew Tate. Yo no sé si conoces a Andrew Tate. Es ¿No? pues un famoso influencer hoy en día, antiguo campeón del mundo de kickboxing. Tú no le conoces, ¿no? Probablemente no has visto su No, 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 contenido. no me suena, no me suena. Vale, se ha hecho muy, muy famoso en el mundo, hasta el punto de que se está convirtiendo en las personas que más con notoriedad han alcanzado los últimos 2 meses en todo el planeta. Todo el planeta, por Ujú, sus diatribas, su análisis. A mí me parece alguien que se ha hecho muy famoso justamente por hablar con mucha rotundidad de problemas complejos y simplificarlos, pero que bueno, merecería un debate o un análisis aparte de ello. Si queréis en otro día, en algo más liviano, os doy mi mm. opinión de Andrew Tate. Al Y final sí, no, perdona. al final es como lo del coach, son explicaciones muy sencillas o a, a conductas reales. Y la psicología, si nos ponemos con el condicionamiento clásico, operante, lo desarrollamos, suena más complejo. Mejor decir que pues, el universo conspira, y bueno, hay muchas cosas en este rollo, son tremendas.
Bueno, llegamos con la pregunta de Gasco. ¿Un psicópata es el perfecto torturador? Claro, tenemos que definir qué es el perfecto torturador. O sea, en el sentido de que no va a reaccionar al sufrimiento del otro, sí. Pero yo, por ejemplo, o sea, entendiendo el perfecto torturador, ahí creo que un perfil sádico, donde disfruta con el sufrimiento del otro, yo, yo creo que sería otro candidato a perfecto torturador. Bueno, chicos, creo que ha sido muy interesante. Daniel Ferro, responsable del canal de YouTube La Caja de Skinner, que os recomiendo que sigáis. ¿Quieres añadir algo más? No, que ha sido un placer y por divulgar un poquito la psicopatía, que hay mucho mito por internet. Bueno, chicos, pues por nuestra parte, yo creo que ha sido muy interesante. Vamos a cerrar aquí. Simplemente recordaros que vamos a tener mañana a Rupert, vamos a tener pasado mañana a Pícara. Bueno, ya os describiré el resto de la semana en el directo de la tarde, mañana a las 5. Y lo dicho, un placer. Seguimos como cada día en Espurna, en el canal de YouTube, donde subiremos este directo que hemos hecho. ESPURNA, Espurna. Si no seguís el canal, bueno, os recomiendo que lo hagáis, que os suscribáis. Y también aquí en Twitch, canal Jordi Yatzer, cada día, 5 de la tarde, 9:30, 10 de la noche, dependiendo del invitado. Mañana con Rupert, pasado os diré quién va a venir. Lo dicho, un abrazo y hasta mañana.